les decíamos que íbamos a abrir conversación sobre Venezuela, particularmente sobre el retorno del presidente encargado Juan Guaidó en las últimas horas, después de una muy exitosa gira por distintos países de Europa, algunos de América Latina, un paso bastante celebrado por Estados Unidos. Había dudas respecto de sus posibilidades reales de reingreso a Venezuela. Finalmente consigue reingresar con algunos inconvenientes y algunos disturbios, manifestaciones y ataques, de hecho también físico, en el aeropuerto, pero Juan Guaidó ya está de regreso en territorio venezolano con una misión que parece bien significativa, que es devolver un poquitito el alma al cuerpo, una oposición que se había visto bastante, comillas, desinflada en el último tiempo. Hace prácticamente un año, el 20 de febrero del año pasado, conversamos con la representante diplomática de Juan Guaidó en nuestro país, de Venezuela en nuestro país, en este caso, Guarequena Gutiérrez, y ahora, insisto, casi un año después la volvemos a tener sentada acá. ¿Cómo estás, Guarequena? Bien, gracias, Connie. Y entonces estábamos a puertas del ingreso de ayuda humanitaria, en un momento bien simbólico, donde Juan Guaidó estaba recibiendo el reconocimiento de 60 países en el mundo, cosa que, si bien se mantiene, ha tenido algunos matices en el último tiempo. Tenemos al presidente de España, al que ya no se refiere a él como presidente encargado, sino que le llama líder de la oposición. Porque hay una cuestión de timing también, ¿verdad? En que que hay países que tienen independiente de los problemas internos también. Tiene hoy día una coalición de gobierno que probablemente lo obligue a tomar otras decisiones. Pero en ese momento era el momento más potente, si uno quisiera ponerlo así, de Juan Guaidó, con mucha fuerza, ¿verdad? Liderando muy fuertemente, y estábamos todos contando los días para el quiebre de las Fuerzas Armadas. Y de hecho, me acuerdo en esa conversación, tú nos decías que la ayuda humanitaria iba a entrar a Colombia porque en 2 días más venía un quiebre de la Fuerza Armada Nacional. Y eso finalmente nunca ocurrió. Y no solo no ocurrió, sino que hubo problemas para el ingreso de la ayuda humanitaria, y pocas semanas después o pocos meses después, esa fuerza con la que Guaidó estaba liderando la oposición y lo que parecía ser una inminente caída del régimen de Maduro, nunca ocurrió. ¿Por qué? Sí, bueno, no ocurrió porque quemaron incluso camiones que entraron, están las fotos, están las pruebas. No ocurrió porque la Fuerza Armada Nacional sigue leal a un régimen narcotraficante del cual ellos también se lucran. En Venezuela siempre lo aclaramos y parte de, como yo le digo a los venezolanos, embajadores somos todos y todos tenemos que saber qué es lo que ocurre para poder explicárselo a los medios y a la comunidad internacional que nos apoya. Los militares en Venezuela no es que tienen alto salario, no es que el petróleo da para tener la calidad, la renta de la vida que llevan. Es que se lucran también del oro venezolano manchado de sangre, de la cocaína, del tráfico de drogas, incluso de trata de personas, de las personas que salen por las fronteras. Tienen que pagarles a los colectivos y a los militares para poder salir. Entonces, no es fácil luchar contra un régimen al que todavía hay mucha gente que cree que es de izquierda. Cree que estamos luchando derecha e izquierda. O sea, todavía hay un tema ideológico, que esto no es un tema ideológico. Esto es un tema de demócratas, independientemente de la ideología que tengan, contra un régimen narcotraficante, un régimen que tiene nexos con células como Hezbollah, que ampara terroristas en Venezuela, que tiene inducciones tanto de Cuba como de Rusia, como de Irán, como de Turquía, como de países donde ciertamente hay violación de derechos humanos y donde además les dicen a ellos qué hacer. Cuba tiene una injerencia en Venezuela desde hace 20 años, un poco más, donde rigen todo el ámbito de la administración pública de Venezuela y de la Fuerza Armada Nacional. Entonces no estamos luchando solamente contra una persona con la que se puede hablar, con la que se puede negociar, con la que se puede llegar a un término medio. Es una persona que lo vimos anterior con la llegada del presidente Juan Guaidó. Fue para ustedes, para los colegas de ustedes, para los periodistas, lo dicen ellos mismos, fue el ataque más feroz en 22 años. Incluso los mordieron, les arrancaban los mechones de cabello. Hoy en día está preso un familiar del presidente Guaidó que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito político. Le están acusando de que cargaba explosivos. La gira de Juan Guaidó ahora, yo decía, ¿verdad? Siempre una nueva expectativa. De nuevo, porque uno esperaría que su liderazgo haya sido refortalecido después de esta baja en la curva, si tú quieres ponerlo de alguna manera, durante el año. Y la pregunta es hoy día entonces, ¿qué se hace con ese liderazgo si es que efectivamente se ve fortalecido por el resultado de esa gira internacional? Más allá de las luces, de la buena recepción, de los aplausos, de cuánto se puedan compadecer o no de la situación de él y de Venezuela, en lo concreto, ¿qué es lo que ustedes esperan entonces que pase ahora, particularmente con Juan Guaidó y con el destino inmediato de Venezuela? Desde el punto de vista diplomático, que es la opción que te puedo dar,
Esperamos que las sanciones se cumplan, esperamos que los países lleven a cabo mucho más allá de las sanciones. Siempre lo dije hace un año que estuve contigo y lo hemos mantenido. Nosotros queremos una salida pacífica, política, diplomática, porque sí la hay. Ciertamente... ¿Sigue siendo posible esa salida, dices tú? No, claro que sigue siendo posible. De hecho, ellos están muy molestos con las sanciones de Conviasa. Acá en Chile, por ejemplo, aterrizaban aviones de Conviasa que se llevaban a los vuelos de retorno a la patria de Nicolás Maduro, de las personas que se llevan de Chile a Venezuela y luego de Perú a Venezuela y así. Y en esto se la pasan y haciendo propaganda en contra de los gobiernos democráticos que nos apoyan. Entonces, ellos están muy molestos con el tema de Conviasa porque no solamente llevaban personas, también traficaban oro, también traficaban o llevaban personas que tienen sanciones para andar como el tema del Celoína en España, que fue recibida. Entonces, estas son sanciones que realmente tienen un efecto y razón por la cual el régimen de Nicolás Maduro cada día está más prisionero. Obviamente sigue en el poder, sí, pero necesitamos también que las sanciones se cumplan y que lleven mucho más peso del que han llevado hasta ahora. Ahora, ¿qué te hace pensar que las sanciones pueden terminar votándolo con B larga, digamos? Ya tienes el caso de Cuba. Cuba vive con sanciones y con bloqueo desde hace décadas y se mantiene. Sí, pero Cuba también se pudo mantener por la indiferencia del mundo. Y yo una vez lo dije con toda responsabilidad. En Cuba está pasando lo que pasó porque hubo mucha diferencia del mundo. Indiferencia. Necesitamos que en Venezuela no ocurra eso. Y necesitamos también salir de Cuba y de Nicaragua. El tema de Venezuela no es solamente Venezuela. Y además es que afecta a la región. La migración venezolana está afectando a la región. La migración venezolana está causando un efecto en los países de la región y de Europa también. En Europa también la migración venezolana está aumentando cada día. Entonces es necesario que los países vean esto y el modelo delictivo, la cleptocracia de Nicolás Maduro también es como un pulpo y se está inquistando en otros países. O sea, también ellos están buscando la manera de que otros países caigan en la corrupción, en la delincuencia, en la violación de derechos humanos, en todo lo que está pasando en Venezuela, a través también del tráfico de oro, que hace cómplices a los países que lo estén comprando y a los países que estén violando las sanciones. Estoy dando mi punto desde el punto de vista diplomático, que es el ámbito en el que puedo hablar. La Asamblea Nacional tomará las medidas que tenga que tomar, que es el único, hasta este año, por ejemplo, hasta el 5 de enero del 2021, es el único poder legítimamente electo de Venezuela, y legítimo además que eligió el pueblo venezolano y que fue unas elecciones que no fueron cuestionadas, no fueron como las de Nicolás Maduro. Entonces, dentro de la Asamblea Nacional, si tienen que tomar otras medidas, las tomarán ellos como cuerpo colegiado del Poder Legislativo. Estamos conversando con Guarequena Gutiérrez, que es la representante diplomática de Juan Guaidó de Chile. Decíamos que hace un año, ¿verdad?, 60 países se ponían en la fila para darle el respaldo y el reconocimiento a la investidura de presidente diplomático de Guaidó. ¿Esos 60 países, tú dirías, mantienen su compromiso firme, vivo? ¿Lo han reforzado, lo han reformulado? ¿O te parece que se están instalando también algunas dudas entre algunos de ellos para seguir respaldando de la forma en que lo hicieron hace un año atrás a Guaidó? Hay países, como lo comentaste al principio, como España, por ejemplo, que tiene una coalición de gobierno que lo está presionando, del cual forma parte Podemos, que hemos dicho públicamente que recibió dinero del Estado venezolano y del régimen de Chávez y de Nicolás Maduro. Y hay otros países como Chile, por ejemplo, con todo respeto, o sea, viviendo una situación en la cual el presidente está abocado a su país, porque para eso es presidente, para estar abocado en su país. Hay países como Argentina, que además hubo un cambio de gobierno, un cambio totalmente de gobierno, aunque manifiesta el presidente Fernández que le sigue preocupando la situación de Venezuela y aboga por una real resolución del conflicto. Igual lo acaba de conversar con Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Hace menos de 2 semanas aprobó que se les diera reconocimiento diplomático a nuestros representantes allá. Así que cada país ciertamente han tenido sus ruidos internos, sus situaciones internas, pero el apoyo y la condena a la violación de los derechos humanos y el apoyo al presidente Guaidó como único presidente legítimo de Venezuela sigue estando en pie. Ahora, apoyo y condena la violación de los derechos humanos, a pesar de que Venezuela le pega el portazo a los miembros, a la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Eso es un tema que tiene mucho que ver con la diplomacia también, Guarequena. ¿Qué se hace para presionar adecuadamente, o qué espacio efectivamente tienen los organismos internacionales entonces para poder llegar a Venezuela y hacerse cargo de levantar información sobre lo que está pasando? Sí, no los dejaron entrar, eso es una dictadura, porque los países donde han tenido que ir y los han dejado entrar,
independientemente de lo que ocurra dentro de ese país, les han permitido que alguien venga a observar y a constatar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ni siquiera los dejaron montar en el avión por una orden de Nicolás Maduro. Sí, en Panamá no los dejaron montar, se fueron a Colombia a hablar con los venezolanos que están en la frontera, a constatar cómo ha sido la persecución, por qué están allí, qué derechos se les violó, esta situación. Todo esto sirve para que aquellos países que todavía no reconocen al presidente Juan Guaidó, que no reconocen la violación de derechos humanos en Venezuela, se vean presionados ante los organismos multilaterales de los que son parte. Por ejemplo, en la ONU hay muchísimos países que todavía no nos reconocen. Y además, la ONU no reconoce al presidente Juan Guaidó como legítimo presidente, reconoce a un violador de derechos humanos, que es Nicolás Maduro. Todo esto sirve para presionar. Hay algo que a lo mejor suena fuerte, pero hay muchas máscaras que se caen con la situación de Venezuela. Hay mucha gente que a través del dinero sigue estando apoyándolo. Nosotros lo que les decimos es que tienen que mirar muy bien lo que está ocurriendo. Ciertamente la gente dirá, sí, pura retórica, pero resulta que los países tienen elecciones y la gente sabe por quién vota. Y el papel del venezolano y nuestro papel, aparte de lo que digan que si se desinfla Guaidó o no, hay momentos mediáticos, sí. Nosotros también vivimos un momento mediático. Hace un año todos los medios nos querían entrevistar. Después luego bajó. Luego se dedican a Chile o Argentina o Colombia, Perú o la situación que sea. Y en este momento otra vez vuelve como el champán otra vez a subir la efervescencia del presidente Juan Guaidó. Pero las democracias siempre hay que lucharlas con nosotros. Esta es nuestra tarea. Nosotros no estamos acá por una designación del presidente Juan Guaidó, que sí es así, pero estamos acá desde hace años. En mi caso particular, desde los años de la universidad, cuando nos enfrentábamos a Chávez por el referéndum constitucional, el cual le ganamos. Fue el único que el movimiento estudiantil se levantó y fue el único que le ganamos estando Chávez en vida. Y somos personas, hay algunos que son mayores que yo, que no fueron parte del movimiento estudiantil, y venezolanos que han luchado por 22 años. Nosotros tenemos cerca de 22 años en esta lucha, incluso antes de que Chávez llegara, que era un golpista. Eso siempre hay que recordarlo. Aquellos que apoyaron a Chávez. Venezuela también está así porque muchos países apoyaron a Chávez a través del dinero de PDVSA, a la cual desmanteló. Hoy en día no se produce lo que se está produciendo. Entonces nuestra tarea fue y va a seguir siendo la democracia. Incluso después de conquistada la democracia hay que vigilarla muy de cerca. Los organismos internacionales que fueron creados en momentos del tiempo donde las cosas eran distintas, ¿verdad? O sea, los problemas eran otros y la realidad eran distintas. ¿Están siendo funcionales a los intereses de quienes están en esta campaña? Cuesta. Son procesos lentos. La diplomacia, como se dice, lleva unos tiempos distintos a las necesidades sociales, a las necesidades reales de las poblaciones. Llevan unos tiempos distintos. Sin embargo, pues yo digo, los tiempos avanzan y habrá que hacer las reestructuraciones necesarias. Pero sí, ciertamente se demoran. Con una persona que se está muriendo de hambre en Venezuela, con el índice de desnutrición de los niños, con el 80% de los hospitales que no tienen ni siquiera agua potable en Venezuela, sí, ciertamente los organismos multilaterales se demoran. Queremos darle las gracias a la representante diplomática de Venezuela en Chile, Guarequina Gutiérrez, por haber venido a conversar con Infinita. Muchas gracias, muy bien, Connie. Buen día a todos. Muy buenos días. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.